Jairo Adiel López Rodríguez. Hola, soy Eli Nick. Alejandro King Orleineta. Manuel Jacinto Martín Pecho. Lidia Estefanía Barrera Huitzi. Cristian Daniel García Ordóñez. José Israel Muñoz Hernández. Ángel Gabriel Chávez Gómez. Hola, soy Leonardo Daniel Macosay Shonborn. Soy Iván Moenomoa. Antes de comenzar con el caso práctico, es importante explicar qué es MATLAB y para qué sirve. MATLAB es un software utilizado principalmente para realizar cálculos matemáticos, simulaciones, programación y análisis de datos. Es muy utilizado en áreas como ingeniería, física, electrónica, automatización y control de sistemas. La aplicación permite resolver ecuaciones, realizar operaciones matriciales, generar gráficas y simular el comportamiento de sistemas reales, como en el caso del análisis de un circuito RC que veremos más adelante. Su funcionamiento se basa principalmente en escribir comandos o programas en la ventana de comandos o scripts, donde el usuario puede introducir ecuaciones, ejecutar cálculos y visualizar los resultados mediante gráficas. En este caso práctico, MATLAB se utilizó para resolver la ecuación diferencial del circuito, aplicar la transformada de Laplace y generar las gráficas del comportamiento del voltaje en el capacitor. En la parte izquierda encontramos la carpeta de trabajo y archivos del proyecto. En la ventana del centro, el editor donde se escribe el código, y en la parte inferior, la ventana de comandos donde MATLAB muestra los resultados y permite ejecutar instrucciones directamente. En este caso, se trabajará con un filtro pasabajas de segundo orden. Este tipo de filtros permiten el paso de señales de baja frecuencia y atenúan las señales de mayor frecuencia. A diferencia de los filtros de primer orden, los filtros de segundo orden presentan una respuesta más compleja y permiten un mejor control sobre el comportamiento del sistema. Además, son utilizados en electrónica, sistemas de audio y procesamiento de señales. Para analizar el sistema, se va a utilizar la transformada de Laplace y se obtiene la función de transferencia del filtro. La ecuación se lee como h de s es igual a omega sub n al cuadrado entre s al cuadrado más 2z omega sub n por s más omega sub n al cuadrado, donde omega sub n representa la frecuencia natural del sistema y z representa el coeficiente de amortiguamiento. Estos parámetros determinan el comportamiento y estabilidad del filtro. Posteriormente, se utilizó MATLAB para modelar el sistema y generar distintas gráficas para analizar el comportamiento del filtro. La primera gráfica corresponde a la respuesta al escalón. En esta gráfica podemos observar cómo responde el sistema cuando recibe una entrada repentina. Dependiendo del amortiguamiento, el sistema puede presentar oscilaciones antes de estabilizarse. Después se obtiene el diagrama de Bob. Aquí se analiza el comportamiento del filtro respecto a la frecuencia. Se observa cómo cambia la ganancia y la fase conforme aumentan la frecuencia de entrada. La siguiente gráfica muestra la comparación entre la señal de entrada y la señal de salida. En esta parte podemos observar el efecto de filtro sobre la señal y cómo la salida cambia respecto a la entrada aplicada. Finalmente se presenta el mapa de polos y ceros. Esta gráfica permite analizar la estabilidad del sistema y el comportamiento dinámico del filtro. Con MATLAB fue posible analizar el comportamiento de un filtro de segundo orden utilizando la transformada de Laplace y función de transferencia. Además, mediante las gráficas obtenidas, fue posible observar la respuesta temporal, el comportamiento en la frecuencia y la estabilidad del sistema, permitiendo aplicar de forma práctica los temas vistos en la asignatura. Ahora, se trabajará con un filtro LC de segundo orden. Este filtro está formado por una bobina o inductor y un capacitor. Su función principal es permitir el paso de señales de baja frecuencia y atenuar señales de alta frecuencia. A diferencia de otros filtros, el circuito LC presenta un comportamiento oscilatorio debido al intercambio de energía entre el campo magnético generado por la bobina y el campo eléctrico almacenado por el capacitor. Para este ejemplo, se utilizaron los siguientes valores: una inductancia de 100 milihenrios y una capacitación de 100 microfaradios. Para analizar el comportamiento del sistema se utiliza la transformada de Laplace. A partir del análisis del circuito se obtiene la función de transferencia. Esta expresión se lee como h de s es igual a omega sub 0 al cuadrado entre s al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, donde omega sub 0 representa la frecuencia natural del sistema.
Esta ecuación describe el comportamiento del filtro LC y permite analizar su respuesta. Posteriormente, se utilizó MATLAB para modelar el sistema y generar distintas gráficas. La primera gráfica corresponde a la respuesta al escalón. Aquí podemos observar el comportamiento oscilatorio del circuito. Al tratarse de un circuito LC puro, no existe amortiguamiento, por lo que el sistema presenta oscilaciones continuas debido al intercambio de energía entre el capacitor y la bobina. Después se obtiene el diagrama de Boop. Esta gráfica permite analizar el comportamiento del filtro respecto a la frecuencia, observando la variación de la ganancia y la fase. La siguiente gráfica muestra la comparación entre la señal de entrada y la señal de salida. Aquí podemos observar el efecto de filtro sobre la señal aplicada. Finalmente se presenta el mapa de polos y ceros. Esta gráfica permite analizar el comportamiento dinámico del sistema y observar la ubicación de los polos asociados al filtro. Para concluir, mediante MATLAB fue posible analizar el comportamiento de un circuito LC de segundo orden utilizando transforma de Laplace. Además, las gráficas obtenidas permitieron visualizar el comportamiento oscilatorio, la respuesta en frecuencia y la dinámica del sistema, facilitando la comprensión de los temas vistos en la asignatura.